Sí, un aplauso grande para el señor Pablo Echarri. Hola. ¿Viste el partido? Hola, Nex. El sábado. Sí. Jugamos bien. Sí. Somos del rojo, ¿sí? Sí, Así estamos que bien. quédate un costado. Hablen, charlen. Está encontrando por lo menos una prepotencia de juego y cierta identidad que alivia un poco, Sí. teniendo en cuenta la expectativa que teníamos el año pasado. Sí. Tevez le ha hecho bien al equipo, sí, eso no hay sí. duda. Sí. ¿Los cagaron? Consecutivamente. Sí. Pero, a ver, pasa. Creo que el fútbol está contaminado más que nunca por la política y creo que hay muchas variables. Los resultados muchas veces aportan o no aportan alguna situación de la realidad del país. Y bueno, Independiente ha sido siempre una variable bastante sensible. Convengamos que Independiente también cuenta con el estigma de que Grondona era hincha de Independiente, ¿no? Entonces durante tanto tiempo Independiente fue sospechado de ser favorecido. No beneficiado. Claro. Y como fue sospechado de ser beneficiado por algunos resultados, luego sucedió también todo lo contrario. Viene el vuelto después. Sí, es raro el tema del VAR, ¿no? No llego a entender por qué, existiendo un sistema de visualización, no se recurre a ese sistema, el referee no acude a ese sistema cuando existen las dudas, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta que lo que sucedió con Ábalos fue un penal claro, ¿no? Total. Porque ya, yo al menos vi penal. Sí, todos vimos penal. Creo que todos, y en realidad la opinión general es esa. Sí. No entiendo por qué referí, o mismo los del VAR no citan. No sé, eso es un tema que Claro, porque no logro el entender. del bar me imagino, mirá que fue tal cosa, Sí, mirá, sí. le tiene que comunicar, decir, Claro. o se quedan así musarela, Sí. o tienen que esperar que el referee pregunte. Bueno, No, se supone que lo llaman cuando ellos consideran que él está equivocado, que el árbitro estaba equivocado en la decisión. Se supone. claro, Claro, y solo en caso de penal, gol, tarjetas rojas. claro. Pero bueno, lo que pasa es que veníamos todos también sensibles de lo que había sucedido la semana pasada. Sí. Sí. Con todo el cruce también de Tevez Sí. con algunos funcionarios de la AFA. Sí. Eh, Yo estoy con Tevez, obviamente. Sí, ¿no? 100%. 100% toda la Sí, vida. parque eólico, todo. Era- A full. Todo lo Sí. que hace para mí está bien. Sí, sí. Bueno, no. Vamos arriba, Creo- Tevez, no, vamos arriba. no, sí, la verdad es que creo que fue muy evidente. Fue muy evidente los errores cometidos, que en este caso fue en detrimento del resultado para Me acuerdo una vez Independiente. que el señor Pastoriza, jugador de Independiente y también director técnico, Gran que nos técnico. dio muchas Sí, satisfacciones. claro. Gracias, señor Pastoriza, por todo lo que nos da. Y fui a. Qué lindo año de Tenía gloria. una pizzería él que se llamaba La Gata Alegría. Y me acuerdo que un día fui a comer, estaba Pastoriza y estaba Grondona. Comiendo ahí y todos los amigos. Y ahí dije, ¿cómo es esto? Claro, sí, divino. Pero ganamos muchos campeonatos. sí. ¿Eh? Acá dice que lo extrañan a Grondona. Y dice sí. Laura, pero bueno. Y bueno, pero Y en el mundo de hoy, que no lo va a extrañar a Grondona, Y ¿no? sí. Donde las cosas hay que tener de alguna forma algún tipo de ascendencia, o el contacto hoy te define situaciones, dámelo a Grondona, tenémelo cerca a Grondona. Es una pena, ¿no? igual Es se, el fin- se maneja bien el chiqui. El fin del romanticismo. No, sí, ya lo creo, se maneja como pez en el agua. Sí. Lo que pasa es que no se estaría manejando muy cerca de nosotros. No, bueno, no tenemos la suerte. ¿Sí? No tenemos la suerte. Vamos a ver si conseguimos algún dirigente. ¿Alguna vez te ofrecieron algo en Independiente para...? Mira, la última vez me llamó un conocido, un amigo, ¿no? Me dijo, Pablo, mirá, estamos armando algo para enfrentarnos, está muy mal, la perspectiva para poder ganar está muy mal, y estamos armando algo para ir en contra de la conducción, que al final terminó hoy en la conducción de Independiente. Sí. Y le dije, prefiero ser escudo humano en la guerra de Ucrania y Rusia. Claro. Así que Es bastante más razonable, está bien. de verdad lo digo. Claro. Prefiero meterme en una política más profunda y en política partidaria, y prefiero ser funcionario público Sí. antes de... Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Y O sea, sí, no prefiero y serlo. sí. Porque creo que el fútbol es un espacio
muy difícil de manejar, creo que tiene variables que son bastante complicadas, imposibles de manipular, como tiene que ver el humor de la gente, ¿no? Sí. Digamos, alguien vota y le da el triunfo a una conducción por el 70% y a la semana que viene los están puteando a todos y revoleando las sillas. Sí. Y bueno, digo, eso no solamente por los desmanejos o por las dificultades a la hora, la impericia para manejar un club, sino por un a veces depende si la pelota entra o no entra. Claro, también. imagínate si encima no te cobran 2 penales. O sea, ya eso ya empieza a jugar. Se complica. Complicado, Una vez a Gaudio le estaba interesado Gastón, del Rojo, ¿no? Sí. Para ser presidente, lo habían tentado y tuvo una reunión con Grondona. Sí. ¿Y cómo te fue? No te puedo contar, me dijo. Pero decidí no hacerlo. Lo desalentó. Lo desalenté inmediatamente. Le mostró los límites del... ¿Hasta dónde? Claro, hasta dónde podía. Todo en la vida no se puede. Le dijo. Todo lo que soñás, sabe esto primero. Eso, o un Roland Garros o esto. ¿viste? Sí, el fútbol es un espacio muy difícil. Y en la Argentina se dirimen cuestiones extrafutbolísticas dentro de esos clubes. Sí. Bien, el señor Pablo, además de que ustedes lo conocen de ser un maravilloso actor, también representa una entidad que se llama Sagay, que nos defiende a todos los actores y cambió muchísimo el sistema. Él, así, de intrépido y de aventurero, se metió a llevar algo adelante. Entonces, este presente, ¿cómo estás viviendo este presente donde hay una guerra contra la cultura, contra todo lo que sea el progresismo, todo lo que pueda llegar a cambiarse? Hay una guerra de este gobierno con respecto a todo eso. Entonces yo pensé en Pablo. ¿Cómo se maneja en esta situación? ¿Cómo lo vivís? ¿Y qué pensás? Lo vivo con angustia estos momentos, inclusive extra el problema de la cultura. Creo que angustia es la palabra que más describe. Lo que veo con respecto a la cultura es un lento desfallecer. Hace 30 años que yo trabajo en esto. Sí. Y veo a la industria audiovisual y a la cultura en general en una caída libre, constante, a veces más lenta, a veces más rápida. En este momento cae como bola de plomo al vacío. Y me angustia y me enoja. Y me enoja sobre todo por no haber podido hacer entender a representantes políticos que estaban mucho más cercanos a nosotros qué significaba la cultura, ¿no? Cómo la cultura era una herramienta no solamente de generación de trabajo de calidad, sino también de defensa de la marca país, de promoción del turismo en el exterior, una actividad que no solamente genera trabajo dentro del sector, sino que enriquece y verdaderamente derrama donde existe una producción audiovisual para el resto de las actividades. Y lo que vengo viendo, que vengo trabajando en Sagay hace 18 años, y en la multisectorial audiovisual, que es una herramienta que lo que busca, con todos los sindicatos, entidades de gestión, que lo que busca es encontrar las leyes necesarias como para colocar a la Argentina, para volver a colocar a la Argentina en el pelotón de países que más producían en el mundo. La Argentina tiene un historial de producción audiovisual que en la era de oro del cine argentino estaba por debajo de Estados Unidos. O sea, 40, 50, ¿no? Claro, exacto. No existía Brasil, no existía México, estaba por debajo de la Argentina. Y que cantidad de países hoy, hay más de unos 100 países que tienen sus herramientas de impulso audiovisual y que tienen industrias audiovisuales muy pujantes y generan mucha riqueza, están por delante de la Argentina, y la Argentina ha perdido ese estatus de vanguardista por la falta de leyes. Y nosotros estamos en la multisectorial audiovisual hace 9 años y nos tocó nacer con la llegada del macrismo, y sabíamos que iban a ser 4 años de lucha y de tratar de concientizar, pero de no conseguir muchos resultados. Y así fue, y nos hizo fuerte. Construyó esos 4 años de multisectorial audiovisual, nos hizo muy fuerte para darnos cuenta que el camino iba a ser arduo. Pero luego nos encontramos con 4 años de un gobierno más cercano, donde hemos tenido una suerte similar. Una Argentina derrumbada en lo económico, una deuda impagable,
impericia a la hora de poder resolver. Pandemias. Pandemia en el medio, pero impericia también para poder resolver la reestructuración de la deuda. Una inflación creciente, un instituto de cine con fondos que ante la devaluación cada vez son más insuficientes, con una ley de cine obsoleta, reescrita en el año 94, que ya por supuesto que no contempla la llegada del nuevo paradigma de producción-exhibición, que son las plataformas. Y bueno, con toda esa realidad, el derrumbe total y absoluto en contraposición del crecimiento de la industria audiovisual en el mundo, porque en plena pandemia el audiovisual crece y explota de las manos de las plataformas más que nunca. Digamos, la gente cuando está encerrada, no puede salir, no tiene nada para hacer, descubre que a través de su pantalla puede ver contenidos audiovisuales, ya sea de ficción, ya sea documentales, de cualquier tipo, deportivos también, en el esquema, en lo que es el formato película o en el formato serie. Entonces vemos un crecimiento, una explosión de las plataformas y el derrumbe total y absoluto de la producción local, nacional, por fuera de las plataformas. La Argentina siempre se caracterizó por tener un instituto de cine muy robusto, que generaba coproducciones con los distintos países del mundo, porque el esquema de producción audiovisual por fuera de las plataformas es algo muy virtuoso que existe en España, en Alemania, en Francia, existe en países de la región también. Hay muchos países que tienen su instituto de cine. Ante la pandemia, la dificultad del acceso de los espectadores al cine, esos institutos se vieron menos financiados, algún tipo de merma en la financiación. Y en la Argentina, al no haber podido conseguir esas herramientas y esas reglas de impulso, se terminó transformando en un espacio donde si no producen las plataformas no hay producción argentina. Claro. O sea, nosotros vemos grandes producciones argentinas que nos enorgullece, que nos representan en los distintos festivales del mundo. Hablaban de Hollywood, hablaban de los Oscars. Argentina 1985 nos estuvo representando en los Oscars hace un año o dos ya pasó. No, el año pasado. El año pasado fue. Obviamente con todo el orgullo que eso trae. Por primera vez en la historia. Ganó un Globo de Oro. Ganó un Globo de Oro. Sí. Instaló la importancia de la democracia en un momento muy difícil, donde la democracia estaba puesta y está puesta en tela de juicio. Y Argentina en 1985 tiene 0% de participación económica de la Argentina. El instituto no está, no hay una producción, no hay una inversión económica de productores argentinos, y es producida enteramente por una plataforma. Cosa que nos parece bien, digamos, la llegada de la plataforma nos parece el futuro, nos parece realmente una bocanada de aire fresco, y el nuevo paradigma y el crecimiento, la evolución en materia de producción audiovisual. Ahora, no es lo único que puede suceder, no existe y producen los contenidos de mayor inversión. Pero países como España, estaban hablando de España, y coincido, Pedro decía el brillo de los Goya, ¿no? España hoy por hoy debe estar muy cerca, cerca de Estados Unidos, no, pero está seguramente entre lo que es Corea del Sur y España. Son los tres países que en materia de producción audiovisual más trabajo están generando de calidad y más contenido hacen recorrer a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, bueno, hoy obviamente con la llegada de un gobierno de ultraderecha que considera la cultura un peligro, ya ni siquiera estamos pensando como en la época del macrismo, que teníamos posibilidades o creíamos que podíamos convencer que la industria audiovisual fomentada, impulsada, bien legislada, podía llegar a ser una herramienta de impulso económico. No, hoy ya tenemos... Hoy evitar el cierre, digamos. Bueno, hoy hay un nuevo presidente que, digamos, lo que está llegando de información por los interlocutores que está teniendo es que lo que se busca es privatizar la ENER, que es la escuela de cine que tiene presencia en todo el país, que es maravillosa, que debe ser una de las mejores escuelas de la región, debe ser, si no es la primera escuela de cine de la región, debe estar muy cerca. La venta del cine Gomón, la no actualización de los fondos, Cinear afuera, Contar afuera,
la desfinanciación de los festivales de cine de Mar del Plata, de Ventana Sur, que era un espacio donde se negociaban títulos, o sea, había los productores argentinos se presentaban en Ventana Sur, siempre fomentado e impulsado por el Marché du Film del Festival de Cannes, con todo lo que eso implica, ¿no? Colocando la cinematografía en el tope de lo que es el firmamento de producción de cine, y nos encontramos, en vez de poder concientizar y mostrar ejemplos comparados de cómo otros países lograron incentivar y generar un crecimiento a través de la producción de cine de su economía, estamos en la trinchera tratando de defender y de pelear por lo que nos costó décadas conseguir. Pero nos encontramos dando explicaciones, él está dando explicaciones también todo el tiempo de algo que no hay que estar dando explicaciones. No hay que explicar más. Exacto. No hay que pero explicar más. se instaló mucho esto de, esta idea muy agresiva de son parásitos del Estado porque cobran del Estado. Sucede en todo el mundo eso. Sí. El otro día Pedro Almodóvar subió en los Goya y hablaba de los señoritos de Vox, de cómo estigmatizaban a los creadores españoles y cómo hablaban de millones que recibían, inclusive Pedro Almodóvar, por películas que no ve nadie. Bueno, en fin, hablar de que las películas de Pedro Almodóvar no las ve nadie, de otros cineastas, hombres y mujeres españoles que pueden tener más o menos repercusión en la taquilla, pero que son obras que recorren y que caminan el ancho y el largo del mundo. Es realmente tener que salir a explicar. Eso es lo mismo que estos artificios que están existiendo a la orden del día, las distintas peleas que existen a través de las redes sociales que el presidente lleva adelante para ocultar el derrumbe y el desastre económico al que nos está llevando. Es exactamente lo mismo. Entonces, como bien decís vos, Mex, llegó el momento de no explicar nada. A la ignorancia se la combate en el buen sentido, de la forma política. Digamos, existen hordas de que no son ignorantes, saben que el cine es una herramienta de fomento y de impulso y de crecimiento económico. Pero, por supuesto, también piensan esas personas que la cultura, primero tienen esa idea de que todo lo que no es oferta y demanda impulsada por el mercado no existe, ¿no? Claro. O sea, un mundo sin Estado, básicamente es eso. Sí. Un mundo sin el esquema estatal que de alguna forma regula, legisla, hace crecer, detiene el poder desmesurado de los distintos actores económicos. Regula. Entonces, uno termina discutiendo lo indiscutible. Exacto. Lo que no tiene que discutir. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es salir cuando esta gente se expresa, si el que quiere contestar, contesta. Sí. Yo recomendaría que no, porque la verdad es que es pólvora en chimango. Sí. Sí. Y lo que sí hay que hacer es ponerle el cuerpo, porque fíjense, este gobierno de ultraderecha lo primero que atacó fue a la cultura. Eso quiere decir que la cultura verdaderamente es una herramienta vital y necesaria. Lo que yo siento cierto dolor de que nuestro gobierno anterior, yo digo por dificultades económicas, seguro, por tener el foco puesto en algo mucho más complicado que eso, no logró hacer evolucionar, generó que hoy la cultura, ante la asunción de un gobierno ultraliberal y ultraderecha, esté más débil que nunca. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos intentando, y creemos que lo vamos a lograr, porque estamos viendo ese despertar en nuestros gestores, que han visto la cultura tal vez como algo siempre de valor secundario, ¿no? O sea, no primario, como definitivamente para poder defender no solamente los gobiernos nacionales y populares, para poder defender la democracia, la cultura debe ser robusta. La cultura no solamente es una herramienta de impulso laboral, sino que también es la mejor herramienta que tenemos para defender la democracia. ¿Y qué te pasa a vos en lo personal, no es cierto? Que esté Milei, hoy estemos discutiendo porque está Milei, no es el problema Macri, está Milei gobernando, que lleguemos a esta situación. Él
Es una persona que lo veo y me dice, estamos ahí por conseguir que las plataformas, cada vez que lo veo a Pablo, está peleando por eso, para que nos dé el porcentaje que nos corresponde, porque tal canal no nos paga, como la historia de Volver o qué sé yo. Él siempre estuvo ahí atrás de todo eso. Te encontrás luchando y te encontrás que pasa esto, ¿no? Como que han dejado, han permitido que suceda esto, la clase política, ¿sí? Que estemos con Milei. ¿Cómo lo sentís vos eso? Primero, creo que ha habido una responsabilidad muy grande propia. Creo que ha habido un desapego y un corrimiento de los valores dogmáticos de un movimiento como puede ser el peronista, más allá de existir en una coalición que, vuelvo a decir, por pandemia, deuda impagable, digamos, una sucesión de hechos negativos, pero también mucha impericia y un corrimiento de los objetivos que han provocado que hoy se haya virado a una mirada más que conservadora, ¿no? Digamos, como el extremo. Vos dijiste, no es Macri es siempre. Sí, está ahí, sí, ya sé. Macri está ahí. Sí. Uno lo ve apoyando y propiciando el triunfo de la ultraderecha, sí. Y después lo ves en un escenario diciendo, bueno, ustedes deben hacerse cargo de lo que han votado. Y sí, nosotros lo que debemos hacernos cargo es de empezar a discernir, definitivamente, muchos de nosotros lo discernimos, pero discutirlo con quienes tenemos al lado para poder caracterizar quién es Mauricio Macri dentro de la política argentina, qué ha hecho a lo largo de los años, qué ha hecho de positivo y cuánto ha hecho de negativo, ¿no? Sí. Creo que es... Sí, más allá del mal que vos estás diciendo que ha hecho, como sucede todo esto, pero el tipo aprovecha y es eso, nos han metido en una situación que realmente uno no sabía que iba a suceder. Estamos viviendo como un sueño, algo raro, de gente rara, y que tampoco él tiene todo el poder, y ahora no se sabe bien quién tiene todo el poder. Eso quería preguntar justo qué interlocutores tiene el gobierno para hablar con la cultura, o no habla directamente. ¿El gobierno actual? Sí. ¿O hay una persona a la que ustedes pueden recurrir y decir, bueno, con este tenemos que hablar para hablar con el gobierno? ¿O no hay nada? Es claro que el gobierno no dialoga, digamos, no tiene una estrategia política de diálogo. Eso no lo hace. O sea, a la cultura vino a vaciarla. Sí. Vino a derogar las leyes que le dieron nacimiento al Instituto Nacional del Teatro, que es una herramienta más que virtuosa a lo largo y a lo ancho del país, el Instituto Nacional de la Música, el Fondo Nacional de las Artes, que apoya a artistas incipientes, jóvenes. Mi primer disco, mi primera obra. Bueno, exacto. Me lo bancó el Fondo Nacional de las Artes. En la primera modificación que ellos hacen a la ley Ómnibus, había algunas modificaciones que tenían que ver con dar marcha atrás con alguno de los planteos que habían hecho con respecto a cultura. ¿Hubo ahí alguna charla, alguna negociación, o fue solamente el tema de la visibilización que se obtuvo a través de referentes culturales que se expresaron y simplemente, digamos, los abrumó y dieron marcha atrás? ¿O hubo también algo de conversación? Digo, ¿hay puentes, hay diálogos o no hay nada? Con este gobierno no existió nunca la instancia de diálogo. Nunca existió un interlocutor con quien uno pudiera tratar de dialogar para intentar hacer entender que el camino que se tomaba estaba mal. Había como una certeza de que a la cultura había que derrumbarla o hacerla retroceder a épocas predemocráticas, digamos, a comienzos del siglo XX. Sí. Entonces, ante ese esquema, dentro de los espacios de poder, digamos, a nivel cultural, no hay gestores políticos con un bagaje en materia de gestión cultural. Hay gente que de alguna manera está en ese lugar porque se sabe o está comprobado que van a firmar cualquier documento que vaya en pos de la desfinanciación de la cultura en general. Sí. O sea, lo que se busca acá es quitarle financiación a la cultura. No porque la cultura mueva la aguja del PBI nacional y ayude de alguna forma a acomodar el déficit fiscal, porque los números son ínfimos, no mueven la aguja, definitivamente no mueven la aguja. Pero bueno, como estábamos hablando recién, yo creo, y muchos creemos, que la cultura es una herramienta
política peligrosísima para la ultraderecha, porque los puede hacer reflejarse sin bajar una línea estricta, dura. Uno al ver una obra de teatro, al escuchar una canción, al ver una película, uno puede ver el desastre de la acción de los gobiernos de extrema, de donde sean. Entonces, temen a eso. Porque ni siquiera hay que bajar una línea política, hay que crear un nivel de financiación y decirle, pegale a la derecha. No, la literatura, el camino del héroe, siempre el héroe va a ser un hombre con vicisitudes en la vida, que está en inferioridad de condiciones, que es pobre, que no tiene capacidades para triunfar, y luego de enfrentarse a los poderosos, a los más encumbrados y a los más terribles, que generalmente utilizan herramientas que son non santas, siempre va a triunfar. Entonces la cultura... La solidaridad también como valor... que parece ser como una de las principales luchas de Milei, esto de derrumbar la idea de solidaridad diciéndole colectivismo y todo esto. Bueno, la cultura en ese sentido es una herramienta durísima para ellos. Lo duro para nosotros es no haber podido sintetizar en estos 4 años ese peligro. Sí. Es decir, era hora donde teníamos que colocar a la cultura en otro nivel, porque, bueno, nadie muere en la víspera, digamos, ¿no? O sea, evidentemente tiene que suceder esto, como para que se tome una conciencia mucho más profunda. Total, pensémoslo así también. Seguro. Y sí, porque sí, es verdad. ¿Qué pasó? Nadie imaginó que iba a estar gobernando este muchacho, ni él mismo. ¿Sí? No, a ver, yo creo que la llegada de las redes sociales, el desapego de la gente por la historia, hay algo que sucede y que nos sucede un poco a todos, ¿no? Sí. Uno nace y cree que el mundo existe desde el comienzo de ese día de nacimiento, esa hora, hacia adelante. Luego no son todos los habitantes del mundo que se dedican a mirar hacia atrás, ¿no? Mirar hacia atrás en periodos más recientes, mirar hacia atrás en periodos más largos. La historia es una herramienta que echa luz a eso. Los seres humanos cada vez más miran hacia adelante y creen que el mundo no tiene un derrotero que los ha traído hasta acá. Eso, la inmediatez de la información, la insatisfacción total por no poder cumplir los sueños, el triunfo de la derecha en general, ¿no? de lograr ese individualismo en pos en contra de ese colectivismo, que muchos de nosotros creemos que es la manera, ¿no? Es la manera de poder triunfar. Nadie se salva solo acá, digamos. Nadie tiene el poder suficiente acá como para poder generar un mundo mejor. O sea, tendremos que juntarnos todos. Creo que ha generado mentes, ha vaciado mentes y está generando en chicos muy jóvenes un desapego muy grande por el conocimiento de dónde venimos y para lograr ese lugar a donde queremos ir, necesariamente tenemos que recorrer un poco de camino. Y no estoy hablando de historia prehistórica, ¿no? Simplemente con saber qué fue lo que sucedió en los últimos 20 años de tu país, los últimos 30, los últimos 40. Vamos a tomar democracia. Agarremos del 76 a esta parte, con revisar esa parte, con verse algunas películas, uno se daría cuenta de que hay un patrón de funcionamiento y que hay poderes que se exhiben de una forma muy clara, que a veces se disfrazan de una cosa y a veces de otra, que son muy fáciles de identificar. Y si uno identifica a qué clase pertenece, o sea, si uno identifica que es parte de una clase media, trabajadora, baja, ahora, ¿no? Porque las clases medias hoy son bajas, ¿no? Debemos pelear para intentar volver a subirnos al ring, ¿no? Pero si nosotros identificamos que somos parte de esta clase social, definitivamente en el futuro debemos acompañar modelos políticos que apoyen y que promuevan el bienestar de nuestra clase. Lamentablemente muchas veces nos creemos que formamos parte de una clase de la que no formamos. Que no formamos parte. Esa es justamente
la misión de la clase media, ser algo que no quieren ser y mantenerse en eso, y esa lucha constante para no caer. Y hacerse pobres, y eso es una porquería. Y ahí es cuando... El otro día aquí, Juan Pablo Feynman. Bueno, eso es grandioso. Hay un Sí, hay un recorte de Feynman que circula, que ya cuando él tenía su programa, creo que en Encuentro, donde hablaba de cómo votaban las clases medias, ¿no? De cómo que cuando se ve sumergida en la crisis, junto con la clase baja, levanta el puño, va hacia adelante, pelea para lograr su bienestar, y cuando logra ese bienestar y logra recuperar ese estatus social, detesta que el que está abajo se le acerque, entonces vota, y sin solución de continuidad, vota con la clase alta. Claro. Eso es algo que yo no logro entender en mis amigos más cercanos. Tengo grupos de amigos que hoy por hoy los estoy viendo poco porque no... quisiera conservarlos de alguna manera y no lo veo posible. ¡Ay, Dios! Porque los veo estar sumergidos en esa clase social trabajadora y terminar votando y apoyar modelos que consecutivamente le dan la espalda y lo derrumban, ¿no? Entonces digo, como ya tengo 54 y ya la paciencia se me acaba, digo, prefiero no verlos tanto. No, es verdad, porque es algo cultural que nosotros todos tenemos. Es el amigo de la infancia, el amigo de toda la vida, que te acompaña y que va a ser el amigo por siempre, porque habían quedado en eso. Es hermoso desde ahí. Pero después empezás a ver todo lo que sucedió en los últimos años, ahí empezaste a ver un poco cada uno qué es lo que... Y ahora tenemos a Milei, que no sabe dónde están parados, nadie sabe dónde está parado. Que lo votó, que muchos de tus amigos, vamos a señalarlos. Pero aparte nadie lo dice. No lo dicen, ¿no? Es horrible. Bueno, algunos sí, y otros no lo dicen. Mis amigos no lo dicen, y eso me da un poco más bronca. Igual te quiero decir algo con esto, Max, porque en momentos tan complejos como este, me parece que uno debe concentrarse en el aspecto positivo. Este nuevo gobierno y este nuevo presidente está logrando un nivel de adhesión transversal que no existía hasta el día de hoy. Sí. La vez pasada había un tuit que lo puteaban a Adrián Suárez, en el mismo tuit me puteaban a mí. O sea, digo, algo bueno está pasando. Sí, de eso es. Total. Había una foto de Adrián, una foto mía, y nos puteaban a los dos. No, y de hecho lo que salió a decir Adrián Suárez cuando empezó la polémica fue también interesante. Y con conocimiento de causa, por supuesto. Bueno, pero nos está pasando que nos estamos transformando en nuevos interlocutores, un montón de interlocutores que antes no lo éramos. ¿Por qué? Porque había una grieta de por medio. Hay algo del corrimiento hacia la ultraderecha, hay algo del conservadurismo representado, digamos, en los últimos años por el macrismo, que al haber sido derrotado, cruelmente derrotado, saliendo tercero, ya Macri ni siquiera se pudo presentar en la elección, ¿no? Y salieron terceros. En todas las elecciones salieron terceros. El hecho de apoyar a un gobierno tan cruel y tan despiadado y que encima lleva adelante la gestión política de una forma absolutamente errónea, va a generar que esa unión, está generando esa unión, y de este lado nos está dejando a un montón que antes no estábamos en el mismo lugar. Bueno, políticamente pasó algo en la discusión de la ley Ómnibus, que es que, por ejemplo, todos los ex Juntos por el Cambio, los radicales, la coalición cívica, salvo el PRO, pero habían puesto al tema de la no financiación del Inca y de algunos otros institutos como una de las condiciones bajo las cuales no iban a votar la ley. Exacto. Yo me senté con radicales que no me sentaba, claro, que aprecio, conozco, pero que no había posibilidad de entablar una charla, porque en el momento la lucha del enfrentamiento político era muy ardua. Y sé que hay más. Y bueno, y nosotros seguimos dentro de esa GAI, seguimos dentro de la multisectorial, y creemos que si bien en este momento nos estamos atacando los golpes, estamos construyendo en este momento lo que va a venir hacia adelante. Total. Y estamos en busca de esos consensos, porque esas leyes que no están hoy, audiovisuales, a ver, la Argentina necesita salir del derrumbe económico. La economía es mucho más grande que la industria audiovisual, no tenga duda. No, yo no quiero colocarla ni un minuto en un lugar preferencial.
hay que arreglar la economía, Sí. la economía se arreglará, habrá un encuentro, luego de esta experiencia, habrá un encuentro social diferente, Sí. yo quiero creer en eso, Sí. y en lo que es estrictamente la política audiovisual, la política cultural en general, están haciendo un consenso y una masa crítica y política muy, muy, muy interesante, que cuando la pesadilla termine vamos a alcanzar lo que venimos peleando ya hace mucho tiempo. Hermoso, pero es verdad, yo lo estoy sintiendo, lo vivo cuando hacemos el FA, juntamos a mucha gente de otro pensamiento y hablamos algo en común, buscando eso, porque naturalmente nos precisamos, ahora nos encontramos en otra situación, que es justamente un gobierno que quiere terminar con esto, que todo esto, y entonces eso nos une. Nos une porque se necesita. Pero se va al carajo todo. Nos une el espanto, ¿no? Digamos, Sí. el espanto también une. Pero bueno, el espanto es una variable que a veces existe y que genera esa posibilidad de que la gente vuelva a sentarse. Luego esos consensos no duran toda la vida, así que hay que aprovechar el momento. Fa, ¿y qué haces? ¿Estás haciendo art? Sí. Vi que estás haciendo funciones. Estamos con giras. Con giras giras. en el Gran Buenos Aires, que es Sí. hermoso. Nos estamos encontrando con cada teatro en el Gran Buenos Aires. Maravilloso, ¿no? Muchas sociedades italianas restauradas, ¿no? De teatros centenarios que han sido rescatados, algunos de forma privada, otros de forma oficial. Estuvimos la vez pasada en el Teatro Seminari en Escobar. Un teatro maravilloso, impresionante. Una sociedad italiana recuperada por la Intendencia de Escobar. Ahí está un montón de gente que quiere ver. En Cañuelas también un teatro maravilloso, italiano, recuperado. Y bueno, y con buena repercusión. La verdad que teníamos miedo porque sabíamos que luego de diciembre iba a venir esto que está viniendo. Claro. Y la gente está acompañando, ¿no? La gente necesita, se ve más que nunca, encontrarse con sus artistas, pasar un buen momento. Pasarla bien. No, pero ese es el tema. Ese es el tema. Nosotros vivimos la época de los militares, yo por lo menos era adolescente, y era todo el tiempo tener prohibidas un montón de cosas prohibidas. Había un censor de cine, Paulino Tato, que miraba las películas y cortaba escenas arbitrariamente porque había un beso y no sé, cosas raras. Había algo que todo el tiempo te estaba prohibiendo. Entonces sentís que volvemos a eso y todo igual es necesario. La gente va al teatro, necesita de la cultura, necesita ir a ver música, porque es ese momento que está con él y con otros viviendo algo hermosísimo que de repente no está mal. Que todo eso está mal y todos son ladrones y todos se están aprovechando y haciendo un negocio y están usando tu plata. Es una locura. Son patéticos, Mex, son patéticos. Colocarse en ese argumento Sí, realmente patético y pero pensar. Su fuerza está puesta ahí. Sí, toda. Está puesta ahí porque mundialmente pasa esto. Sí, claro, bueno, pero están cortados un poco por la misma tijera. Digo, hay un patrón ahí que yo no sé, no soy psicólogo ni cercano a eso, pero evidentemente hay un patrón, hay una ausencia de capacidad para poder vivir una vida propia. La llegada de las redes han generado una síntesis muy interesante a la hora de poder opinar y generar esas endorfinas que generan el poder putear a otro. El enojo, ni hablar si ese otro te contesta. Imagínate, las endorfinas suben a 10.000, es casi como un saque, ¿viste? Sí. Y bueno, hay cosas que, digamos, van a lo emocional, ¿no? Las redes definitivamente impactan en lo emocional. Pero son verdaderamente patéticos porque creer que un país como la Argentina, que tiene un desarrollo institucional extraordinario, la Argentina es uno de los países más desarrollados a nivel institucional en todo el mundo, más allá de las dificultades económicas que tenemos, que son grandes, pero que se pueden resolver, que son nada más que trabar acuerdos hacia adelante y tener la visión y la grandeza para poder hacerlo. Creer que se puede hacer retroceder a la Argentina con el nivel de desarrollo institucional que tiene es ver la vida con ignorancia. Así que lo que sí pedimos, y yo lo hablo con mis compañeros y lo hablo con la gente en general, yo no creo que los tiempos que vienen hacia adelante no es la llegada de ningún Mesías. Yo creo que es, a diferencia de otras veces, donde, bien, sobre todo en la Argentina, donde uno busca un representante, alguien que lo represente, que lo lleve y que lo enamore,
Sí, claramente vendrá en cabeza alguien, porque Argentina es un país presidencialista, pero será el ciudadano a pie que le cuente y que hable con su par, que está desesperanzado, que está enojado, que está odiado y sumergido bajo el agua, en que hubo un tiempo muy cercano que fue mejor. Han logrado instalar que los años de kirchnerismo han sido los peores años de la Argentina, cuando la Argentina crecía, obviamente en la época de Néstor, al 5 y pico por ciento, 6%. El último año, cuando decía que estaba derrumbada la economía, crecía al 2.5%, 24% de inflación. El sueldo mínimo estaba trepado a los $600, la jubilación $450. Digo, es mentira. Lamentablemente han ganado la batalla cultural, han instalado que esa deuda terrible que tomó el macrismo de más de 100.000 millones de dólares, que el peronismo ha tomado una deuda mayor aún, no sé de dónde lo han sacado, comparan deudas en pesos con deudas en dólares, y bueno, y quienes lo han vivido tienen que ponerse al lado y tienen que hacerles recordar. Y tiene que también exigirles que cada 4 años, cuando viene la posibilidad de elegir una nueva opción para que comande los destinos del país, no se puede votar cualquier cosa, no se puede votar en contra de los intereses de uno mismo. Uno tiene que leer un poquitito hacia atrás y tiene que saber de dónde viene la Argentina para ver hacia dónde tiene que caminar. O sea, todo eso que la gente esté harta, y eso lo podés entender, esté enojada, que no hayan salido las cosas, que la pandemia le haya matado a un familiar y el gobierno no me ayudó y no me cuidó, y toda esa sensación que es lo que hizo ganarle a Milei y lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Estar enojados con un sistema. Pasa que es muy peligroso, es peligroso el odio y el sentimiento de enojo es peligroso en cualquier cosa, en tu casa, en tu vida, en la calle. Debe ser tal vez uno de los sentimientos más peligrosos. Claro, porque te coloca, hace que un sentimiento determinado, negativo, te aborde total y absolutamente, te coopte y vos decidas a través de ese odio. Tener un accidente en la calle o una frenada brusca, bajarse el auto, es lo peor que uno puede hacer. Es lo peor que uno puede hacer, eso puede terminar realmente mal. ¿Qué decís que tiene que transformar la dirigencia, por ejemplo, el peronismo, para tener más adeptos y que vuelvan a creer? ¿Qué tiene que suceder? Básicamente tiene que volver a las bases. Cuando uno está desorientado, tiene que volver a la doctrina, tiene que volver a lo que le dio origen. El peronismo en los últimos 4 años creyó que no era el peronismo. A ver, podríamos ser un poco más precisos, ¿no? Sí. Creo que tuvimos un comando político en estos últimos 4 años que fue verdaderamente deficiente. Más allá de las cosas buenas que salieron en el país y que la industria volaba en un crecimiento inédito y demás, creo que hemos tenido un conductor político que ha sido deficiente. El peronismo debe recuperar la lucha por la recuperación del salario. La debe recuperar y la tiene que pelear a toda costa. Si hay tiempo, si los tiempos son los que corren, los que no corren, si los vientos son favorables o no, al peronismo no debe importarle a nadie, tiene que salir a defender la recuperación del salario, achicar la brecha social entre los que más tienen y los que menos tienen. También debe salir a pelearla, debe salir a asegurarle al pueblo que en momentos tremendos, en momentos donde económicos complicados, el pueblo no tiene que salir a pagar la cuenta. Quien tiene que salir a pagar la cuenta es quienes han tenido mayores ganancias, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? En los tiempos de pandemia, para ciertos espacios económicos, las ganancias fueron superlativas. Bueno, hubo países en el mundo que han avanzado con leyes que han grabado esas ganancias extraordinarias, y ese dinero se ha logrado también hacerlo por única vez en la Argentina, ¿no? Que ha ayudado para paliar un poco cuestiones económicas de ciertos sectores, también para hacer cierta obra pública. ¿Y quién pensás en la cabeza? ¿Quién te gusta? ¿Como alguien nuevo o alguien que digo, uy, qué buena que se junte? Ahí se juntó Pichetto
con Moreno y qué sé yo. Sí, y con Gil y Fran. Y Fran, qué sé yo. Y empiezan a buscar algo ahí. Vos decís, bueno, por ahí no es el porcentaje mayor de nuestros electorados, pero están buscando la forma de juntarse y empezar a arrimarse. ¿Cómo lo ves vos eso todo? Yo lo veo muy bien, yo lo veo bien. A ver, yo no te voy a dar nombres porque dar nombres sería... Okay. No es momento de dar nombres, bueno. Es momento de ponderar el encuentro de todos. Porque estamos atentos a todo eso. Claro, el encuentro de Moreno con Pichetto es ponderable y hay que sumarlo. Sí. Digamos, las perspectivas de Axel como un representante político digno, sí. Y del riñón más cercano es absolutamente posible. El candidato que hemos visto en los últimos tramos, sobre todo de la campaña, de la última campaña, en Sergio Massa, sí. ha sido realmente un animal político de una enorme fortaleza. Yo creo que también hay gestores políticos que vienen del lado del radicalismo. Yo veo a un Leandro Santoro con una fortaleza y una capacidad fantástica. Y creo que definitivamente creo que hoy no hay que definir, no hay que cortar por ninguna línea punteada. A veces yo veo discursos altisonantes de personajes que me gusta escucharlos y que de hecho coincido con sus análisis y con su forma de ver la Argentina, pero que a veces magro aporte le hacen a la unión del peronismo, ¿no? Que a veces sus formas hacen que se obturen los fondos, ¿no? Que se obturen los contenidos. Sí. Yo esto lo aprendí mucho con el tiempo. Siempre he sido un tipo de una forma de comunicarse muy simple, muy llana, y a veces me he equivocado en enunciar y caracterizar situaciones y en tener discusiones con gente por ser tan simple y por descalificar o por querer hacer valer mi idea. En este momento hay que ser muy cuidadoso. Bien. Y hay que abrazar a todos y a todas. Bien, hermoso, ¿no? Sí. Porque nos hace colocar y poner en otro lugar. Sí. Esto, hay que estar atento. Justamente tenemos que llevar adelante algo y necesitamos juntarnos con el otro, tenemos que escucharlo al otro, tenemos que... Es verdad, bajar un poco lo que uno se cree, o qué sé yo, esa pelea, que sea... Hay que ser menos dogmático. Totalmente. Yo creo que hoy a ver, volver al dogma del peronismo para ver cuáles son los preceptos, sí, hay que volver, ¿no? Digamos, hay que independencia económica, soberanía política y justicia social, son tres, ítems a los que nos tenemos que adherir. Ahora, luego tenemos que ser pragmáticos, verdaderamente pragmáticos, como lo está haciendo la señora, y de verdaderamente, justamente, ¿no? Poder crear y construir una nueva mayoría que creo que, como digo, me sorprende de buena manera que nos encuentra cerca a muchos y muchas que nos queríamos y nos queremos mucho, que decíamos, yo tan lejos de este no estoy, ¿cómo puede ser? Bueno, mira, ahora estoy en la aparición de alguien que tiene herramientas tan crueles, tan estridentes, bueno, ha logrado juntarnos a hombres y mujeres que hasta hace un poco tiempo no estábamos tan cerca. Vamos a estar viviendo ese proceso, de empezar a vernos de otra manera, de acercarnos, porque ese enemigo que teníamos de repente está hablando lo mismo que nosotros. Le interesan las mismas cosas, le preocupan las mismas cosas. Sí, es fantástico eso, ¿no? Descubrir, qué bueno, que los años te dan esto también, cómo uno cree que las sabe todas y habla con tono de absolutismo y de golpe ve que el mundo vira hacia otro lugar y algo nuevo sucede, ¿no? Y alguien a quien te chirriaba su voz, ahora no te resulta tan chirriante y tan lejano, te resulta lo que dice, el contenido te resulta más cercano. Hay que construir esa mayoría y hay que llevar a la Argentina donde queremos llevarla, tampoco estábamos tan lejos. Gracias, Pablo. A ustedes, muchas gracias, un aplauso para el señor Pablo Charri.
Mi guerrero, mi guerrero. Tiene que volver porque nos quedaron un montón de preguntas. Sí. Tiene que volver. Cuando quieran. Y muchos mensajes también. Acá Marisa Ramos diciendo que empezó a ver de nuevo El Conde de Montecristo. Sí, Sí. Está en Netflix. Voy a decir algo. Sí. ¿Saben por qué no vi los Oscar ayer? ¿Por qué? Porque yo cuando estoy mal necesito ver una novela. Ah, Yo cuando no quiero pensar, pero me quedo viendo maratones y Sí. lloro. Qué bueno. Qué lindo. Vean Montecristo, está en Netflix. Montecristo es tremendo. Extraordinaria. Hay que recuperar la producción de la telenovela, ¿no? Hay que recuperar. Esa es una de las cosas Hay que que era la recuperar. identidad propia. Los argentinos hacemos excelentes películas, excelente cine y excelentes telenovelas. La serie, todo eso, sí, todo, pero todo la bien. novela, Pero la telenovela es un género que Difícil, nosotros ¿no? debemos recuperar. ¿Cómo se recupera eso, no? Difícil. Ya, las plataformas, La plataforma. hoy hablaste de que las plataformas están pagando propiedad intelectual. Si hoy Sí. vos tenés en Netflix tenés una serie y algo vas a cobrar por salario. O sea, Sí. las plataformas no están reñidas con ni el pago de propiedad intelectual, ni siquiera con el avance, Ok. con los avances, no. Simplemente los tiempos tienen que poner las cosas en su lugar Sí. de a poco. Y las plataformas son el nuevo espacio, el nuevo paradigma donde la gente ve Sí. los contenidos. Y una novela que se vio, que tuvo un gran rating, que se veía en tiempo real, Sí. hoy por hoy la nueva manera de verla es a través de las plataformas. Y es como si se reestrenara, ¿no? Y Sí. empieza a redescubrirse un valor extraordinario. Todo, Sí. Así todo. que bienvenidas sean las plataformas, Sí. todas ellas. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A ustedes. Divino.